Bueno, muchas gracias, Bernardita. Y vamos a ver. Antes que nada, una advertencia, claro. Hablar hoy día de redes sociales es un equívoco garantizado, porque todo el mundo que oye redes sociales piensa en Internet y en esas redes sociales. Por eso me he permitido rebautizar lo que siempre fue, digamos, un tema histórico en el campo de la terapia familiar, el campo sistémico, digamos, las redes sociales, rebautizarlas como redes relacionales. ¿Me lo perdonas, Carlos? Carlos me perdona. Eh, bueno, adelante. Vamos a empezar hablando de... pero yo me he confiado en guiarme de las diapositivas y eso implicaría que vayan... Ya, pasen. Bueno, voy a empezar hablando de un concepto que para mí es muy importante y que es este de la inteligencia terapéutica. La inteligencia terapéutica podría ser definida como el modo en que utilizamos los recursos personales del terapeuta para, digamos, entrar en conexión con las personas con las que se va a trabajar, individuo, pareja, familia y eventualmente red, optimizando los efectos de esa intervención. Todo ello, obviamente, enmarcado en lo que podemos llamar un metamodelo, que es el modelo sistémico, fundamentalmente focalizador de las relaciones. Bueno, yo siempre utilizo para mis propuestas teóricas un esquema que considero práctico y sencillo, que es, digamos, focalizar estos tres ingredientes de la actividad psicológica y también, por ende, psicorrelacional, que son lo cognitivo, lo emocional y lo pragmático. El pensar, el sentir y el hacer. No es descubrir la pólvora, pero a mí me sirve. Entonces, bueno, la inteligencia terapéutica, tal y como yo la entiendo, que por cierto no intento ocultar que ese concepto se inspira en el de inteligencia emocional, de venta en todos los kioscos del mundo mundial, y que de alguna forma por su éxito me estimuló a emularlo con este otro de la inteligencia terapéutica. Todavía no está en todos los kioscos. Vamos a ver si lo conseguimos. En cualquier caso, bueno, esto es una especie de pequeño ABC para entender de qué estoy hablando. Estoy hablando de estas tres vías para construir relaciones, que son la cognitiva, la emocional y la pragmática, y elementos fundamentales que serían, respectivamente, los procesos ideativos, las dinámicas afectivas y los mecanismos de actuación, mientras que las cualidades psicorrelacionales correspondientes serían lo que yo llamo la capacidad literaria, la inteligencia emocional y el espíritu práctico. Quizá un pequeño apunte sobre la capacidad literaria. No me estoy refiriendo a la capacidad de ganar el Premio Nobel de Literatura, sino simplemente de contar historias. Y de contar historias que
obviamente tienen que reunir algunas condiciones, ¿no?, que sean inspiradas en las historias que nos traen los pacientes, las familias, las parejas, pero lo suficientemente distintas como para que los síntomas no tengan cabida y en cambio haya alternativas claras. Es, por tanto, una capacidad literaria modesta la que yo propugno. La inteligencia emocional es esta ya muy sabida y el espíritu práctico, a fin de cuentas, también consiste en pedirle a la gente que haga cosas que no está haciendo pero que puede hacer. Porque si se le piden cosas que no está haciendo pero que no puede hacer, entonces de práctico nada, ¿verdad? Por último, en cuanto a los recursos terapéuticos más concretos, pues serían respectivamente las reformulaciones como emblema de las intervenciones cognitivas, las expresiones emotivas, que durante un tiempo estuvieron malditas en el ámbito sistémico, pero que bueno, ya se rehabilitaron, y las prescripciones comportamentales, que más bien están siendo malditas, más bien últimamente. También esas maldiciones a mí no me impresionan lo más mínimo y al revés, más bien me irritan, ¿verdad? Porque no tiene ningún sentido que una intervención llena de ilustre prosapia, como es la prescripción, se desprecie porque no es respetuosa o cualquier pamplina semejante. Bueno. Entonces, la inteligencia terapéutica reside siempre en la capacidad de adecuar la aplicación de diversos recursos a las características y especialmente a las necesidades de cada caso. Sin embargo, la importancia, claro, esto que es una especie de norma general, pero en el caso de las redes, la importancia del perfil del terapeuta, crucial cuando éste trabaja en solitario con individuos, parejas o familias, pasa a un segundo plano. Generalmente con redes se trabaja en equipo. Tampoco es decisiva la condición del objeto de intervención, que al ser colectivo, la red obviamente es colectiva, y de variada extracción, dista de presentar cualidades homogéneas. El elemento central para guiar la intervención será, por tanto, la naturaleza del problema, que obligará a enfatizar los aspectos cognitivos, pragmáticos o emocionales para, digamos, hacer una intervención más afinada. Vamos a repasar las tres modalidades posibles, según este esquema mío, claramente, de red relacional, y vamos a empezar con la que es predominantemente cognitiva. Se trata, como ya hemos dicho, de construir una historia con el material comunicado por los miembros de la red, que aporte una versión comprensible, aunque distinta de la que brindan los síntomas. Por ejemplo, en vez de una historia presidida por el misterio y el miedo, otra en la que aparecen los rasgos humanos de lo que en circunstancias adversas podría ocurrirle a cualquiera. Un ejemplo. Tenemos un señor en un pueblecito de la comarca de Osona, en la provincia de Barcelona, que un buen día carga a la familia en su coche y se la lleva a un precipicio desde el cual está dispuesto a tirarse al vacío, con la familia incluida. Bueno, la Guardia Civil interviene oportunamente y le corta el camino al precipicio, y el buen señor es ingresado en el hospital psiquiátrico donde yo en esos tiempos trabajaba, con un delirio impresionante, ¿no? Él era el presidente de la Generalitat de Cataluña,
y mucho cuidado porque había que tratarlo con mucho respeto, etcétera, etcétera. En fin, el presidente de la Generalitat de Cataluña es como el presidente de la región de Cataluña, ¿no? Es que es un cargo importante. Bueno, este señor estuvo ingresado un par de semanas solo, en una unidad de agudos donde se le medicó y donde se negoció con él entrar en un programa que incluía el trabajo en red. Entonces, efectivamente, al cabo de esas 2 semanas y unos cuantos días más, empezó ese trabajo en red en la casa a domicilio de esta familia, que eran masoveros en Cataluña. Eso significa algo así como los capataces de una finca, pero con características especiales, porque en la Cataluña Norte el masovero es toda una institución y pueden ser incluso más importantes que el propietario de la finca, propiamente dicho, ¿no? Y suelen vivir en unas casas magníficas de piedra con siglos de historia, como era el caso. Nuestro amigo Francesc tenía mujer y 2 hijos y vivía en esta casa magnífica con los abuelos, con sus padres que estaban jubilados entre comillas, porque los campesinos se jubilan oficialmente, pero nada más, ¿no? Con lo cual, eso era parte del problema. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que apareció en estas... Hicimos 3 sesiones de red relacional, con una asistencia de unos 20, 23 personas, más o menos, la familia, los vecinos y las fuerzas vivas del pueblecito donde vivían, pues el cura, el médico, el farmacéutico y el pastor. El pastor me refiero a pastor de ovejas. Bueno, más o menos. Y además, bueno, todo esto en una gran habitación con una mesa de madera grande y con una chimenea crepitando, un fuego de lo más reconfortante y con un porrón de vino y un fuet circulando entre los participantes por la mesa. Porrón de vino, para los que no lo sepan, es como una especie de botella pero que se bebe así a chorro, y un fuet es como una especie de salchichón, una salchicha seca, en fin. Ambas cosas son bastante populares en España, pero especialmente en esa comarca. En esa comarca no se hace un negocio serio si no es con un porrón de vino y un fuet sobre la mesa. Bueno, en esas 3 sesiones apareció una historia que pudimos compartir y que cambió radicalmente la percepción de la comunidad de lo que le había pasado al pobre Francesc, ¿no? Porque digamos que lo que apareció fue que, bueno, que él había dejado de lado su vocación de mecánico porque obviamente los padres tiraban mucho para que siguiera, era hijo único, para que siguiera la senda de ser el masovero de la finca aquella en cuestión. Además, se echó novia, quería casarse, la solución fácil era seguir esa senda. Y bien, ahí estuvo unos años totalmente supeditado a sus padres y trabajando pues de ayudante, hasta que el padre se jubiló, como decía oficialmente, aunque seguía viviendo allí y por tanto seguía con la mirada puesta en lo que hacía el hijo. Pero el hijo se atrevió a hacer cosas. Por ejemplo, trajo kiwis de Nueva Zelanda que no soportaron el invierno y se helaron todos. Luego trajo unas ovejas de las islas Shetland, unas ovejas magníficas de una lana excelente,
pero se murieron en verano del calor espantoso. Es decir, fue un fracaso detrás de otro. Hasta que de pronto, un buen día, Francesc dijo que él cambiaba de profesión y que se iba a hacer curador, sanador, curandero. Había comprado 2 o 3 libros sobre curandería y se propuso al vecindario como sanador. Podéis imaginar que el vecindario, que había asistido a la muerte de los corderitos y al desastre de los kiwis, pues no acudió masivamente a pedirle ayuda. Y entonces, un día ya desesperado, fue cuando estalló la crisis y metió a la familia en el coche y se fue para hacer un suicidio colectivo. Bien, esta historia, con muchos más pelos y señales, obviamente, fue realmente emocionante verla construirse, porque todos los asistentes iban asintiendo, iban poniendo algún pequeño elemento más, etcétera, y eso permitió que esa historia rigiera de alguna manera el destino de Francesc a partir de ese momento, y fue, por cierto, con mucho éxito terapéutico, por así decirlo. Pero bueno, el tiempo apremia y vamos a decir 4 cosas sobre las otras 2 redes relacionales. La pragmática, bueno, tiene su principal indicación cuando la necesidad más perentoria es la coordinación de profesionales e instituciones y eventualmente, pero por lo general en un segundo plano, la familia. Otro caso que yo tuve en esa época en que trabajaba en esa comarca y tal, que tuve en terapia, bueno, en terapia sí, y como una intervención pragmática, fue el de Vicens. Vicens era un hombre de unos 60 años, psicótico desde los 20, llevaba 40 años sin hablar con nadie y sin tocar dinero, que eran las 2 características así más espectaculares de su delirio y de su condición psicótica. Tuvimos conocimiento de él porque nos avisaron en el dispensario de salud mental que había un tipo desnudo, era invierno y en esa zona en invierno nieva, y efectivamente la comarca estaba nevada y él estaba desnudo paseándose por la carretera delante de su pueblo. Bueno. Entonces, bueno, acudimos armados, pertrechados con un equipo terapéutico espectacular, consistente en mantas y ropa, y bueno, y a partir de ahí hicimos también una intervención en la que se consiguió una pensión, se habló con todos los vecinos para que se pudiera coordinar una ayuda a este hombre, consistente en que sin tocar el dinero él, porque eso había que respetárselo, pero que se le diera algún dinero. Además se le buscó una pensión, como decía, y unas vecinas muy amables se comprometieron a hacerle de comer por un pago razonable, y además se le arregló la casa porque la crisis de este hombre había sobrevenido a raíz de un deterioro de la casa tremendo, ¿no? Estaba abierta a todos los vientos y todas las nieves, y además se le descubrió luego con una analítica de base que tenía una diabetes importante, con lo cual estaba realmente muy mal. El gesto casi heroico de ir a pasearse desnudo en medio de la nieve era proporcional al grado de necesidad que este hombre estaba sufriendo, ¿verdad? Bueno, coordinamos todas una serie de entidades, unas públicas y otras privadas, y hicimos que este hombre pasara 6 meses al año en un régimen de, digamos, residencia protegida,
y otros 6 meses al año en verano que fuera a su casa y que desde el pueblo, pues bueno, se le ayudara y se le apoyara. Por último, la red relacional emocional. En mi opinión, está especialmente indicada, puede ser perfectamente una sesión única o par de ellas, intercalada en el curso de una terapia amenazada de bloqueo o simplemente que no está fluyendo al ritmo adecuado. La intervención de red, en este caso, puede, en cierto sentido, equivale a una especie de sacudida, sacudida emocional, que amplifique los elementos emocionales que hay en la historia. Esa gran sacudida sirve así de punto de arranque, por supuesto, de un proceso cognitivo novedoso y de una reestructuración pragmática reparadora. El ejemplo que les pondría sería el caso de una chica, una señora que me vino derivada por una depresión. Ya tenía una pareja y tenía 2 hijos con esa pareja, pero tenía 3 hijos más anteriores de otra pareja muy turbia que había tenido durante unos años. Lo que apareció enseguida cuando se empezó a hablar de la depresión de esta buena señora fue que había sido abusada por su padre durante su infancia, pero no un abuso cualquiera, sino de la máxima gravedad. Es decir, desde los 6 hasta los 16 años, 3 violaciones, si quieren, o 3 asaltos por semana por parte del padre a esta criatura. Cuando apareció esto en terapia, yo inmediatamente dije, pero bueno, ¿y su padre vive? Sí, vive y viven. Y mis hijos, ella había dejado que sus hijos estuvieran a cargo de sus padres mientras ella se perdía en el caos de la vida, ¿no? Y había funcionado la cosa, porque los padres no le hicieron ningún daño a esos niños y al revés, los cuidaron bien. Pero ella, claro, ella estuvo, como digo, cuando a los 16 años, digamos, se dio cuenta o decidió que ya no podía seguir así, se lo dijo a su madre, la madre no la oyó y entonces ella se fue. Y se fue, pues eso, para caer en manos de una gente muy turbia, etcétera, etcétera. El problema es que además de eso, esta chica que tenía 4 hermanos, eran parte de una empresa familiar, de la cual el padre era el jefe, y de la cual ella, mi paciente, estaba excluida. Porque era una irresponsable, porque mira que ponerse a tener hijos así, porque tal y cual. O sea, el tema de los abusos jamás se había hablado, jamás había aparecido, pero en cambio digamos la supuesta irresponsabilidad era lo que estaba marcando su vida negativamente. Bueno, decidimos hacer una sesión de red. La convencimos a la paciente de que trajera a los padres a terapia, bueno, a unas sesiones previas, y los padres vinieron. Fue muy interesante porque el padre hizo un discurso de pecador arrepentido que fue muy duro de aceptar y de integrar, porque un pecador arrepentido es mucho más difícil, arrepentido entre comillas, ¿verdad? Es mucho más difícil de integrar en un proceso rehabilitador que un sinvergüenza notorio, ¿no? Entonces, bueno,
a pesar de todo eso, conseguimos que ella, Carmen, hiciera una lista de personas a las que podíamos convocar con eso, un ánimo de rehabilitar su imagen, rehabilitar su figura en términos fundamentalmente emocionales, ¿no? de que entendieran todas las personas que ella quiso convocar, que fueron 15 o 20 también, que entendieran el infierno que había sido la vida de esta mujer y que no era precisamente una irresponsable, sino una víctima importante de las circunstancias, etcétera, etcétera. No les voy a contar las consecuencias porque el tiempo ha concluido. Pero, en fin, esta es la idea de un trabajo de red relacional con matices diferenciales según las necesidades de cada caso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Luis, por su brillante exposición. Me complace presentar a la doctora Ana Paula Relvas. Ella es de nacionalidad portuguesa, es profesora titular de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Coimbra, psicóloga, terapeuta familiar, doctora en psicología clínica. Sus intereses de investigación y actividad docente se centran en los estudios de familia y la investigación de la intervención familiar bajo un enfoque sistémico. En ese sentido, estudia la familia en relación con diferentes contextos e interfaces, tales como condiciones de salud, enfermedad, contexto comunitario, contexto terapéutico, contexto escolar. Su principal tema de estudio se manifiesta en la coordinación de cursos, por ejemplo, programa de doctorado interuniversitario en psicología familiar e intervención familiar, así como en sus temas de publicación. Participa regularmente en la gestión de actividades en su facultad y en la Universidad de Coimbra a través de la participación en diversas juntas, consejos y comités. Ella nos va hoy a nutrir, ¿verdad?, con el tema Familias viviendo en un mundo impredecible, antiguas perspectivas para nuevos temas. Pido un aplauso para la doctora Ana Paula Relvas. ¿No es este? Hola, pero no está entrando. No es este. Este es por la tarde. Por favor, es un otro que dice conferencia. De volta. Porque aquí tenemos un semáforo. Azul, no, verde, amarelo y rojo. En el tiempo. Es para reducir mi ansiedad de por qué no entra. Entonces me voy presentando de una manera probablemente más personal. Yo soy Ana Paula Relvas, soy psicóloga, como habéis oído. No hablo español ni castellano, hablo una cosa que se llama portuñol. Y espero que me entienda bien. Y si no entienda, levanta la mano y yo intento repetir de una manera más clara. Pero el PowerPoint no aparece. Como dirían aquí en Costa Rica, pura vida. Yo tengo sí, pero
Les vamos a solicitar 5 minutos mientras podemos hacer que nuestra ponente sí nos dé la presentación correspondiente a esta hora. Muchas gracias. Adelantamos las preguntas. Aprovechamos el tiempo en este momento. Si me dicen nada más 5 minutos por cada uno de los ponentes o 5 minutos de preguntas en este momento para el doctor. ¿Tenemos los micrófonos? Sí, ¿listos? Perfecto. ¿Quién con la primera de las preguntas? Que levante la mano o se ponga de pie, por favor. Juan Luis, interesante tu exposición con respecto a las redes, pero supongo que, y esto nos lo puedes aclarar, que en cada una de las categorías que has enunciado, cognitiva, pragmática y emocional, tiene que existir en cada una un componente de las otras. O sea, esto a veces lo definimos como terapia familiar intensiva, ¿no? Que es lo mismo en redes. Pero supongo que vos debes tener una idea de una inserción de cada uno de los factores en la misma unidad de intervención. Claro, yo, Reinaldo, sí, completamente de acuerdo, sobre todo en cuanto al efecto que desencadena la red, el trabajo de red. O sea, la intervención propiamente dicha, claro que no hay nada que sea puramente cognitivo, puramente emocional o puramente pragmático, por supuesto, pero sí que hay un mayor énfasis claramente en cada uno de esos aspectos. Pero en cambio, la reacción que provoca tiene los 3 ingredientes siempre. O sea, la gente, solo que uno de ellos ocurre primero, por así decir, ¿no? Es el que uno de ellos abre la ventana, ¿no? Pero a continuación vienen los otros 2. Claro, la gente tiene una idea de pronto, una visión de una historia nueva y genera unas emociones generalmente de solidaridad, de ternura, de afecto, etcétera, y se comporta de modo distinto. Y podemos decir lo mismo de las otras 2 respectivamente. O sea que sí, aunque, ya digo, la intervención sí que sea un poquito más específica. Hola Juan Luis, excelente. ¿Dónde recomiendas tú trabajar con redes cuando ves que hay limitaciones familiares o en dónde? Cuando se puede, Raúl. Sí. Cuando se puede. Ok, muy bien. Si se pudiera siempre, yo lo recomendaría siempre. Excelente. Entonces, los límites de la intervención sistémica corren más allá de lo que llamamos familia, ¿no? Ese es lo que vienes a proponer. Se proponen, el propio Moni El Caín lo ponía, también las prácticas narrativas. Y yo creo que hoy, más que nunca, esta posibilidad de un replanteamiento de lo que es terapia familiar puede correr sobre un tipo de terapia de red o terapia relacional, no sé, una redefinición del concepto sistémico, ¿no? Para no llevarlo solamente al campo de la familia, porque la familia ya implica, puede ser una limitación incluso. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, Raúl, y ya te he dicho, interrumpiéndote casi, que cuando se puede, lo cual indica claramente que estoy por ello. Lo que pasa es que no siempre se puede.
En la intervención de red, en mi experiencia, ha sido perfecta en cuanto a las posibilidades y a la adecuación al medio, etcétera, cuando ha habido más tiempo y además un contexto más, como diría, socialmente homogéneo. Por ejemplo, en el campo, el primer ejemplo que he puesto, en el campo, en un pueblecito donde todo el mundo se conoce, donde era fácil convocar, etcétera. Y además yo tenía tiempo para hacer esas cosas y para desplazarme a las casas de la gente y hacer toda una serie de movimientos que en otras circunstancias contextuales son más difíciles. Pero el que sean más difíciles obviamente no quiere decir que conceptualmente no se pueda. Conceptualmente yo creo que siempre de alguna manera se puede y se debe. Bueno,